ensancha tu tienda, poseerás la tierra. Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Es un gusto por estar con ustedes, estar nuevamente compartiendo la palabra, esta palabra que nos llena de gozo al recibirla, poder estar aquí en la iglesia. No saben lo linda que está quedando, hermosa. Cuando volvamos a reunirnos, a abrazarnos, también vamos a disfrutar de cambios en la infraestructura de la iglesia. Hermosa está quedando, muchos hermanos trabajando. Y esta mañana quería con ustedes compartir algunos textos que van a ayudarnos a construir esa imagen que Dios quiere que nosotros tengamos, esa imagen que nace de nuestro corazón. Por eso quería comenzar con el Salmo 139, versículo 1 y 3. Dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Hermoso salmo, ¿verdad, hermanos? Hermoso salmo que nos acompaña en este espacio de pandemia, donde pasamos mucho tiempo en casa, un espacio que nos ayuda a estar más en contacto con nuestro Señor, conocer más de Él y saber sobre todas las cosas que Él está con nosotros, que no se le escapa nada de lo que a nosotros nos ocurre. Por eso hoy quería hablar de un tema muy especial y para esto quería compartir antes un tiempo de oración para pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque siempre estás atento a nuestras necesidades, porque eres misericordioso con nuestras vidas, porque estás ahí acompañándonos siempre, Señor, fiel, firme, Señor, al lado nuestro. Gracias porque esta palabra que vamos a hablar está controlada por ti y ruego que tu Espíritu Santo pueda guiarme para poder compartir a la mejor manera posible y que pueda llegar al corazón de todos aquellos que están viendo este periodo. Yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Quédate con nosotros. En tu nombre, amén, Señor. Y quería compartir sobre un hecho personal que me ocurrió hace años. Yo tenía un auto lindo, viejito, pero lindo, me costó mucho comprarlo. Y el problema que tenía era que hacía un ruidito y no sabía qué era. Así que empecé a buscar mecánicos, iban al motor, iban a las puertas y no se arreglaba ese ruidito. Era incómodo, era molesto. Hasta que un día fui a cambiar las cubiertas del vehículo y el hombre que estaba haciendo el trabajo me dice: jefe, tiene una abrazadera floja, ¿será justo? Claro. Así que hizo su tarea, la ajustó, realizó el ajuste necesario para que ese ruidito dejara de estar. ¿Saben qué? No me molesto más. Con un ajuste adecuado, ese ruidito desapareció. Y eso es lo que creo que estamos haciendo nosotros en este tiempo, haciendo ajustes en nuestras vidas. En tu vida, hermano, en mi vida, ajustes. ¿Para qué? Para poder servir mejor al Señor. Yo sé bien que a nadie de nosotros nos gusta que nos digan cómo somos, cuáles son las partes incómodas que nosotros no queremos mostrar. Pero ¿sabes qué? El Señor ya las conoce. A Él sí se las puedes entregar. Él te va a ayudar a realizar esos ajustes. Él conoce todo en tu vida, las partes más oscuras, las partes más profundas, aquellas que te dan vergüenza compartir, los recuerdos de historias pasadas, de una vida pasada. Para aquellos que nos hemos convertido al Señor, tenemos una vida atrás. El Señor se encarga de realizar todos estos ajustes. Por eso es importante que nos entreguemos al Señor y pongamos en práctica este salmo que nos va a ayudar muchísimo a examinarnos. Porque le estamos pidiendo al Señor: tú me examinas, tú me conoces. Y estamos trabajando en su obra. Somos parte de su equipo. El ruido va a continuar
hasta que nos pongamos en manos de Dios para que Él realice los ajustes. Yo probé con distintos mecánicos y no pasó nada. El indicado, el que sabía qué es lo que estaba pasando, hizo el ajuste correcto. Y en este caso Dios es el que va a hacer el ajuste correcto en tu vida. Yo sé que no es sencillo seguir a Cristo. Y ¿sabes qué? No podemos servirle livianamente. Jesús pide de nosotros un esfuerzo personal para estar con Él, para ser fiel. A propósito de esto, quiero compartirles un texto en Lucas 9, versículos 23 y 24. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Qué buen texto, ¿no? Qué buen texto. Yo digo, vamos a analizar el versículo 23. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El cristiano que sigue al Señor imita su vida, obedece sus mandamientos. ¿Qué significa tomar la cruz? Es respetar esta decisión hasta la muerte, hasta el último tiempo. Significa identificarse por completo con el mensaje que Cristo trajo para nosotros. Una identificación completa, no en parte o en porciones. Todo lo que el Señor nos dice es para Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que asumir. Debemos negar nuestros deseos egoístas, usar el tiempo y el dinero para su gloria. Y eso es algo esencial, porque a veces decimos, no, estas cosas son para mí. No, esto es del Señor también. Nuestra plata, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida es para servirle. Sé que esta forma de vida es difícil, pero a la larga vale la pena. El dolor de sacrificar algo personal. Cuando Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, es una invitación a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Pensar en quién, en el prójimo, en el que está a mi lado, en el que quiere el Señor bendecir. Y eso no es fácil. Dejar de mirarte a vos mismo y tus necesidades no es fácil. El versículo 24 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y yo hago este análisis, si esta vida es lo más importante para nosotros, esta vida la que tenemos nosotros a diario, haremos cualquier cosa para protegerla. Y buscaremos por encima de toda nuestra inseguridad, salud e incomodidad, el no perderla. En cambio, si para nosotros seguir a Jesús es lo más importante, seguir a Jesús, no la vida que llevamos, seguir a Jesús es lo más importante, quizás nos enfrentemos a situaciones inseguras, insanas e incómodas. Enfrentaremos la muerte tal vez, pero no temeremos porque sabemos que Jesús nos resucitará a la vida eterna. Qué convencimiento hermoso. Realmente, hermanos, si podemos ver las cosas de esta manera, viviríamos de una forma completamente diferente. Y me gusta pensar que los personajes bíblicos que nosotros conocemos, que nos inspiran a ser fiel a Dios, fueron hombres como nosotros, que sufrieron, que tuvieron que sacrificar su vida personal, que se equivocaron como vos y como yo, pero que siguieron adelante. Así que vamos a analizar 3 casos hoy. A lo largo de la historia bíblica podemos observar diferentes personajes que debieron hacer ajustes en su vida. En el primer lugar, vamos a ver a Moisés. Tenía que trabajar sobre su ira. Fíjense lo que dice Éxodo 32, 15, 19. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como las escrituras estaban grabadas en ellas y era la obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones.
Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. ¿Qué momento vivió, no es cierto? Moisés. ¿Qué situación? Un Moisés que se muestra abrumado por el espectáculo ruidoso hacia la idolatría. Rompió las tablas que tenía en sus manos con bronca seguro, porque dijo, no vale la pena esta gente, todo lo que tú estás haciendo, Dios. No vale la pena el sacrificio de estar aquí contigo, escuchándote. No vale la pena. Por eso hizo lo que hizo. Cuando la ira lo invada, cuando la ira nos invada, aunque sea por una causa justificada, porque creo que se justifica lo que hizo, era una ira justa, vendría a ser. Pero lo que tenemos que cuidarnos es de hacer algo que tal vez más tarde podamos lamentar. A veces en nuestra vida privada nos ocurren cosas injustas, con un jefe, con un negocio, con nuestros familiares. Y un ataque de ira puede costarnos muy caro. Por eso también, si somos propensos a la ira, tenemos que trabajar y pedirle al Señor que haga ajustes en nuestras vidas. ¿Estás trabajando en su obra? ¡Qué bendición! Pero tenés que hacer ajustes porque esto no es agradable a los ojos de Dios. Quiero hablar de otro personaje, de Amós. Amós tuvo que dejar lo que siempre hizo para obedecer el llamado de Dios. Amós 7, 14, 15. Dice, Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Qué tarea, ¿no? Pero ¿saben qué? Él estaba muy cómodo con los animales, él estaba cómodo haciendo su tarea, la que venía haciendo siempre. Él estaba bien, pero Dios veía otro propósito en este hombre, sin ninguna preparación, educación ni crianza especial. Amós obedeció el llamado de Dios. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Imagínate que esto lo puede estar pensando para vos, para mí. Estamos cómodos haciendo nuestra tarea en la oficina, en la escuela, en un comercio. Y después vamos y nos acostamos a dormir la siesta. Pero el Señor tiene tal vez otro propósito para tu vida. Quiere sacarte del estado de confort y darte una tarea aún mayor. Por ejemplo, ve y profetiza a mi pueblo. Qué tarea, ¿no? Qué bien que tenemos que estar nosotros. Por eso, para tomar estas decisiones como la que tomó Amós, él tuvo que estar bien y haber realizado ajustes en su vida para poder responderle con firmeza y cumplir con la tarea encomendada. Otro personaje fue David. ¿Quién no conoce a David? ¿Quién no ha escuchado y ha leído de David? Pero él también tuvo que hacer ajustes. David luchó contra la lujuria. Contra la lujuria. Vamos a leer 2 de Samuel 11, versículos 1 y 5. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián, esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa y hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¡Qué situación! ¡Qué situación! Estas cosas muchas veces ocurren en tiempos de ocio, que es lo que le estaba ocurriendo a David. Todos los reyes iban a la guerra con su pueblo.
Pero él en este momento, en esta situación especial de su vida, decidió quedarse a dormir una siesta y ahí fue donde sufrió la tentación. La primavera era el tiempo adecuado para ir a las guerras debido a que los caminos estaban secos, haciendo más fáciles el traslado de las tropas, los carros para abastecerlas y las carrozas. En este episodio con Betsabé, David se permitió caer más hondo y más profundo en el pecado. Es algo que él pudo haber dicho: no corresponde que haga esto, no corresponde. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la guerra con mi gente. Sin embargo, él se quedó y el ocio lo llevó por mal camino, hermano. Es lo que nos puede pasar a nosotros también. Ir a donde el Señor nos envía, ser firmes en la tarea que tenemos que desarrollar. Algunos pasos equivocados que David dio, pero que también vos y yo podemos dar. David abandonó su propósito de ir a la batalla, como lo hacían todos los reyes, para quedarse en casa. Centró sus pensamientos en sus propios deseos. Se olvidó de su responsabilidad. Qué situación, ¿no? Uno dice: ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo en la vida de un rey? ¿Cómo es posible eso? Un rey como David, que tuvo un vínculo con Dios tan intenso y era tan presente en su vida. Segundo, en tercer lugar, cuando la tentación se presentó ante él, en lugar de alejarse de ella, pecó deliberadamente. Uno percibe que se va a equivocar, uno percibe que está haciendo algo que Dios no quiere, y tenemos un tiempo para volver atrás. Sin embargo, él siguió adelante. Por otro lado, trató de cubrir su pecado traicionando a otros. Cometió asesinato para continuar con su pecado. Su pecado fue expuesto y castigado, porque hay un Dios que es justo. Fue expuesto y fue castigado. Lamentablemente, uno puede pecar, arrepentirse, pero el precio hay que pagarlo. Y vaya que David lo vivió y lo tuvo que pagar. Las consecuencias de su pecado afectaron a muchas personas. La mejor solución es detener el pecado antes que comience. Detenerlo, hermano. Estar a tiempo. Mirar hacia el lugar en donde corresponde. Ir a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Los ajustes en nuestras vidas son necesarios. Estamos trabajando para Dios. Él confía en nosotros y otras personas también confían en nosotros. Así que aquellas cosas que nos hacen ruido, las tenemos que seguir trabajando, no podemos ocultarlas. No podemos mirar para otro lado y seguir adelante. Aquellas cosas que nos hacen ruido a nuestros corazones, que nos movilizan y que nos hacen pensar mal de otros, mal de nosotros, tenemos que trabajarlas y entregarse al Señor, como compartí en el primer Salmo, el 139. Él sabe todo lo que pasa en nosotros. Él pone en nosotros un desafío con un propósito determinado y no podemos dejarlo de lado. Él está en control de todo, pero Él quiere que vos y yo tomemos esa decisión de decirle: Señor, entra en mi vida y cambia y ajusta todo lo que tienes que ajustar. Decimos que Él nos conoce, por eso nos eligió para trabajar en nuestro carácter. Él nos moldea. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere corregirte y mejorarte. Él quiere hacer ajustes en tu vida, pero para que continúes en su obra. No para sacarte de medio. Porque Él te ama. Él nos ama. Nos ama mucho. Entregó a su Hijo por nosotros. Así que Él va a seguir trabajando y te va a seguir dando oportunidades. Romanos 8, 33, 39. Dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido
de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué texto poderoso, hermano, qué texto poderoso. No hay nada, absolutamente nada, que pueda quitar el amor de Dios por nosotros. Nada. Por eso, pensar en estas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, esos ruidos molestos, esas historias del pasado que no hemos cortado, si las tenemos que entregar sin ningún tipo de vergüenza al Señor, porque no hay nada que Él pueda hacer para causarte daño, porque Él te ama, Él nos ama, Él está con nosotros. El sufrimiento no nos separa de Dios, sino que nos ayuda a identificarnos con Él. ¿Sabes qué? No permitas que Satanás te llene de culpas. La culpa es de Él, no de Dios. Dios te da amor y te da oportunidades. Satanás te genera culpa y te habla para lastimarte, para alejarte de la obra de Dios. Si estás trabajando con el Señor en algún ministerio y tenés algo que hace ruido en tu vida, haz el ajuste con el Señor y escuchar la voz de Dios. No escuches la voz del enemigo, porque Él te va a querer apartar del camino. En cambio, el Señor te va a formar, va a trabajar en tu vida. Lucas 22, 54 al 62, es una experiencia impresionante de Pedro. Esto le puede pasarte a vos o a mí. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se le unió. Una criada lo vio y allí sentado en la lumbre lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él, miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Hermano, qué terrible texto. Vos y yo que amamos al Señor, sentimos lo que percibió Pedro cuando se dio cuenta que había negado a Jesús. Las experiencias de Pedro en las próximas horas cambiarían su vida. Claro que sí, claro que sí. Pasaría de ser un discípulo más a ser la persona que Cristo podría utilizar para edificar su iglesia. ¿Y vos qué tenés que cambiar? ¿Qué tenés que ajustar? Este tiempo de pandemia me ha hecho pensar en tantas cosas, hermano. Tantas cosas para cambiar y mejorar. En mis actitudes, en mis intenciones, en mis pensamientos y mis decisiones. Pedro caminó junto a Jesús y en este momento terrible de dolor y de angustia del Señor lo negó 3 veces. Max Lucado dice: ¿a dónde habrá ido Pedro cuando se dio cuenta de lo que hizo? ¿A dónde? ¿A dónde habrá ido? Pedro lloró amargamente, no solo por aceptar que negó a su Señor, el Mesías, sino también porque dio la espalda a un amigo muy querido que lo instruyó durante 3 años. Iba al lado del Señor, lo abrazó, escuchó su palabra, lo negó 3 veces. Hermano, ¿cómo no vas a fallar? ¿Cómo yo no voy a fallar en el camino? Si viendo al Señor estoy diciéndole que no al enemigo, le estoy diciendo: yo voy a ser fiel a Cristo, no voy a ser fiel a vos. ¿Cómo el enemigo no te va a poner pie para que te caigas?
Seguro que te va a pasar. Pero ¿sabes qué? El Señor te da una oportunidad para que te levantes y sigas caminando. Este versículo que vamos a leer ahora, Marcos 16:7, es una conclusión de todo lo que hoy estamos hablando. Dice, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como los dijo. Esta mención del ángel, en especial de Pedro, fue impresionante. Es como si dijeran, pero vayan a decirle a los discípulos y a Claudia y a Mónica y a Juan y a Alejandro, seguí adelante. El Señor escuchó tu arrepentimiento. Seguí trabajando en su obra. No obedezcas al otro, al enemigo que quiere alejarte del camino. El Señor sabe que sos imperfecto, sabe que somos imperfectos. Sabe que tenemos que mejorar y cambiar nuestra vida. El Señor nos está dando esta oportunidad. Él mandó un ángel para decirle a Pedro, Pedro, quédate tranquilo, yo te amo por sobre todas las cosas. Yo sé que estás sufriendo. Pero ¿saben qué? El Señor conoce absolutamente todo de nosotros. Sabe cómo sufrimos y por qué sufrimos. Sabe a dónde vamos. Sabe el final de nuestras vidas. Él te va a fortalecer, no tengas dudas. Hermano, seguí trabajando en la obra de Dios. Lee su palabra, fortalecete con la oración y el ayuno. Viví para Cristo, que sea tu primera elección. Si vos estás viendo este mensaje y no conoces al Señor, aceptalo ya, en este momento. El Señor quiere lo mejor para vos. Si vos sos ya del Señor, seguí trabajando en su obra. Sé fuerte y valiente para trabajar con el Señor. Hacer todos los ajustes necesarios. Y Él va a ser fiel y verdadero en la obra que comenzó. Vamos a orar. Dios bendito, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra que nos ayuda a seguir adelante, a continuar con tu obra, a no desfallecer, a hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, mi querido Dios. Bendice a todos los hermanos que están hoy presentes en esta reunión. Bendice a las autoridades de la iglesia. Bendice a cada uno, hermano, que está trabajando en tu obra. En el precioso nombre de Jesús dejo esto en tus manos. Amén, Señor. Hermano, que Dios te bendiga.